La rodilla es un desgaste muy común, siendo que es una articulación que nosotros llamamos articulaciones de carga. Cuando nosotros empezamos, por ejemplo, los meniscos, hacíamos cirugías abiertas de rodilla donde se retiraba completamente el menisco, y a través de los años nos dimos cuenta, desgraciadamente, que le llamábamos menicidios. Era súper malo quitar los meniscos. Esto aceleraba el proceso de desgaste de la rodilla. Entonces, en pacientes que a los 20 años les quitábamos los meniscos, a los 40 años ya estaban necesitando una prótesis de rodilla por la falta de menisco. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Dinero y Negocios? Bienvenidos a una nueva entrevista con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy estoy muy contento de que nos acompañe un doctor muy reconocido para compartirnos temas de salud, un tema muy importante para toda nuestra audiencia. Aquí está con nosotros un muy buen amigo, el doctor José Luis Hernández Reynoso. Doctor, ¿cómo estás? Bien, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Yo sé que hay un tema muy importante y también hasta muy famoso entre todos los mexicanos, ¿no? Ese famoso, yo hubiera sido futbolista si no hubiera sido por la rodilla. El doctor tiene la especialidad en traumatología y ortopedia y es algo muy común, el dolor de rodilla. Yo estoy muy contento de que nos acompañes para que nos cuentes un poquito más por qué hay tanto desgaste en la rodilla. Así es. Claro que sí, mira, encantado de estar con ustedes y gracias por la invitación. El dolor de rodillas es como de los dolores más comunes en nuestra especialidad. Mi especialidad es traumatología y ortopedia. Ya tengo 25 años dedicándome a la traumatología y ortopedia. Mi fuerte es la rodilla, esencialmente. La rodilla es un desgaste muy común, siendo que es una articulación que nosotros llamamos articulaciones de carga. De carga quiere decir que son las que soportan nuestro peso y que con el día a día, pues, sufren un desgaste, ¿no? Si a esto le agregamos factores que aumentan o predisponen el desgaste. ¿Qué nos predispone? Obviamente la obesidad, el tipo de ejercicio que realizamos, la carga genética, traumatismos repetitivos. Entonces, todo este tipo de aspectos hacen que se junten y que lleguen a presentar un desgaste, ya sea en forma prematura, como es el caso de los deportistas, por un alto desgaste por el mismo ejercicio, o con el paso de los años, pues por un desgaste natural que va llevando la rodilla y nos hace llegar hasta un grado como es una prótesis de rodilla por un desgaste avanzado, pero estamos hablando en pacientes de 60 y más, ¿verdad? Pero en todos esos amplios años o tiempo vamos habiendo diferentes desgastes y diferentes tratamientos dependiendo en el momento en que encontremos al paciente. Claro que sí, doctor. Yo veo el tema de la rodilla como tu gran aliado o tu gran adversario, ¿no? Mucha gente sufre de dolores de rodilla, pero también teniendo una rodilla sana te permite una gran movilidad. Me imagino que por esto decidiste concentrarte en ser un especialista de la rodilla. Así es. Sí, digo, es importante. Normalmente estamos como en México, desgraciadamente, vamos al tratamiento de las lesiones, de cualquier lesión que tú me digas, tanto traumatológica, otra enfermedad. Alguna vez me decía un proveedor médico: oye, ¿y como cuántos pacientes vienen contigo por dolor? Pues como todos, le digo, la mayoría viene cuando ya les duele. Es muy raro el paciente que venga en forma preventiva. En México la medicina preventiva es muy pobre. Son muy poquitos los pacientes que acuden conmigo para decir: oye, voy a empezar un nuevo tratamiento de CrossFit. ¿Qué me recomiendas que haga para evitar lesiones? Son los menos, desgraciadamente, pero como tú comentas, lo ideal sería que antes de pensar alguna actividad deportiva o empezar algún nuevo tratamiento, acudas con tu especialista y le digas: oye, quiero empezar esta nueva área, ¿qué me recomiendas que haga para prevenir una lesión en mi rodilla, bueno, en cualquier otro tipo de articulación? Y sobre todo, doctor, porque hay trabajos, hay ciertas actividades, hay ciertos deportes que se concentran mucho en el impacto de la rodilla. Me gustaría que nos dieras 2, 3 consejos brevemente de cómo fortalecer, cómo podemos prevenir, cómo podemos fortalecer la rodilla. Ok, es importante, primero que nada, la nutrición, ¿no? La nutrición que nos va a ayudar en que tengamos unos cartílagos adecuados, que nuestra musculatura sea lo suficientemente potente,
La otra es no aumentar de peso, que se conlleva junto con el ejercicio, para tratar de mantener un peso ideal. Eso nos va a ayudar a darle un mejor futuro a tus rodillas. Y obviamente hay suplementos que nos ayudan a mantener fuertes los cartílagos y en esto nos ayude a una mayor durabilidad de tus rodillas y que el avance pues sea lo esperado de acuerdo a tu edad, ¿no? Que digo, desgraciadamente minimiza el daño el tomar suplementos, pero no existe todavía nada que supla al cartílago o que lo frene totalmente el desgaste que llega a tener, ¿no? Entonces es importante la buena nutrición, el mantener nuestro peso y el hacer ejercicio en forma continua y un ejercicio adecuado, para que tenga menos impacto en tu rodilla, ¿no? Correr, trotar, básquet, todos se pueden hacer, pero obviamente algunos son de mayor impacto hacia la rodilla. En cambio, si hacemos natación, elíptica, yoga, pilates, son ejercicios que nos van a mantener fuertes, con buena elasticidad, pero con menos daños al cartílago. Entonces hay que cuidar pues qué tipo de ejercicio vamos a hacer y si vamos a hacer un ejercicio de alto impacto, pues tratar de nutrir nuestros cartílagos lo mejor posible. Correcto, entonces una buena alimentación, no tener sobrepeso, suplementación que pueda fortalecer los cartílagos y si voy a hacer un deporte de impacto, combinarlo, sería una buena idea, ¿no? Combinarlo con ejercicios que puedan ir fortaleciendo también la rodilla, como estos que mencionas, ¿no? Ejercicios que no tienen, donde no tiene un desgaste directamente esta rodilla, ¿no? Así es, Fernando. Y si van a hacer, por ejemplo, un deporte de alto impacto, que de plano dices, bueno, a mí no me gusta hacer yoga, a mí no me gusta hacer pilates, no me gusta la natación, yo voy a seguir haciendo gimnasio, voy a ir haciendo CrossFit. Entonces, hay medicamentos en forma intraarticular que nos ayudan a mejorar los cartílagos, a darles nutrición, a darle como un colchoncito que nos ayuda a prevenir esa lesión por el alto impacto que presentas. Entonces, utilizarlos en forma preventiva es mucho mejor que cuando ya los utilizamos como tratamiento. Entonces sí es importante que si vas a empezar una actividad de alto impacto, te acerques a tu ortopedista para que él te sugiera lo mejor para que tengas una mejor evolución y un mayor resultado, un rendimiento mayor en tu deporte sin llegar a lesionar tus rodillas. Y sobre todo si estoy en alguna actividad o algún deporte donde tengo impacto en la rodilla, llevarlo de forma progresiva, ¿no? Ir poco a poco conociendo o escuchando nuestro cuerpo, ¿no? Exactamente, sí, como tú comentas, es importante acercarnos a un buen coach, a un buen entrenador. Me ha tocado sobre todo cuando empiezan disciplinas nuevas, los coaches son muy nuevos y les exigen demasiado al paciente y entonces hay unas lesiones que no deberían de suceder si estuvieran adecuadamente asesorados. Entonces sí es importante, como comenta Fernando, acercarnos también tanto a tu médico como a un buen entrenador, a un buen gimnasio, a un buen lugar donde te indiquen los pasos que debes de seguir para que en forma paulatina tú vayas creciendo igual que tu musculatura y evites lesiones deportivas. Esto, doctor, es platicando un poquito de forma preventiva. Pero sabemos, como bien lo mencionaste, que mucha gente ya padece de un dolor de rodilla, ya sea por un accidente, ya sea por el tema de sobrepeso, ya sea por un desgaste natural o alguna enfermedad. ¿Te parece si nos compartes un poquito más del ABC cuando ya tengo un dolor o tengo un accidente? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pero si gustas, después de una breve pausa, doctor. Claro que sí, Fernando, cómo no, esperamos la pausa y volvemos a platicar del tema. Amigos de Dinero y Negocios, doctor José Luis Hernández Reynoso, él es especialista en el tema de rodilla, él tiene la especialidad de traumatología y ortopedia, así que continúen con nosotros, una breve pausa y seguimos platicando más de este tema.
Amigos de Dinero y Negocios, estamos platicando con el doctor José Luis Hernández Reynoso. Él es traumatólogo, él tiene la especialidad en rodilla, él tiene más de 25 años de experiencia, así que es muy importante que pongamos atención en todo lo que tiene para compartirnos, sobre todo si ustedes están padeciendo hoy en día de algo de rodilla. Me imagino que el ABC primero es hacernos los estudios para que el especialista pueda saber exactamente cómo ayudar. ¿En qué consisten los primeros estudios, doctor? Ok, eso es muy importante, lo que comenta Fernando. Hay ocasiones que ahora con la tecnología a veces nos mandan una imagen por WhatsApp y ellos desean como que les diagnostiquemos a través de la radiografía qué es lo que hay que hacer. En medicina yo creo que es muy importante que el paciente acuda con su médico porque es una valoración integral. En esto estamos hablando de poder evaluar al paciente su dolor, qué es lo que lo llegó a causar, poder estudiar su complexión, los estudios primarios como son las radiografías simples. Ahí, por ejemplo, donde yo me encuentro en Mundo Físico, contamos con rayos X, se llama Wexo, y ahí podemos tomar sus estudios iniciales, ver si hay alguna desviación mecánica que esté causando el desgaste o alguna malformación con la cual nacieron y fue lo que llevó a que empiece a esta edad de presentar el dolor en su rodilla. Entonces, por ahí es lo que hay que empezar. Primero es la clínica, que se valora al paciente clínicamente nosotros como ortopedistas, ver si tiene algún déficit, alguna deformidad que le haya empezado a iniciar ese dolor, corroborarlo con estudios clínicos como son las radiografías simples en forma inicial y una vez detectando el problema, entonces poderle dar un tratamiento adecuado de acuerdo a la exploración física y a lo que corroboramos con los estudios clínicos que le tomamos ahí en el consultorio. ¿Es necesario también la resonancia magnética? Es importante tocar ese tema. Es como paso a paso vamos evaluando al paciente. Primero evaluamos clínicamente, radiografías. Y en las radiografías a veces no es suficiente porque solamente alcanzamos a ver el hueso y nosotros en nuestra exploración física notamos que hay una lesión ligamentaria o del menisco, alguna estructura interna de la rodilla. Es necesario complementarla con una resonancia magnética. La resonancia magnética es el estudio que nos permite ver las estructuras internas de la rodilla y entonces determinar si hay algún daño y dependiendo del grado del daño de su rodilla es desde medicamentos y rehabilitación o pudiera complementarse con alguna viscosuplementación que es utilizar ácidos hialurónicos, células madre, plasma rico en plaquetas dentro de su rodilla o en el peor de los aspectos que sería llegar a una cirugía. Tanto una cirugía de mínima invasión, que es una artroscopía, una cirugía con 2 agujeritos que a través de la televisión podemos resolver el problema y recuperar ya sea sus meniscos, ligamentos o en el último de los casos, decir, sabes que hay una lesión muy avanzada, tú tienes más de 60 años, hay que hacer un reemplazo articular, pero que la respuesta es igualmente buena y mejora un 80-90% su dolor y mejora su calidad de vida. Por eso es tan importante, como decía Fernando, la evaluación adecuada e integral del paciente para poder llegar a un diagnóstico y un tratamiento que sí le corrige el problema. Doctor, lo que mencionas es muy interesante porque llevas 25 años de carrera, 25 años de trayectoria en esta especialidad de rodilla y hoy en día hay nuevas tecnologías, lo que seguramente da mayor posibilidad de éxito una cirugía. Me gustaría saber cómo ha evolucionado el tema durante tu carrera. Ok. No, fíjate que, tengo 25 años dedicado a esto y a veces comentaba hasta con los compañeros de cuando nosotros empezamos, por ejemplo, los meniscos, hacíamos cirugías abiertas de rodilla donde se retiraba completamente el menisco y a través de los años nos dimos cuenta, desgraciadamente, que le llamábamos menicidios. Era súper malo quitar los meniscos, esto aceleraba el proceso de desgaste de la rodilla. Entonces, en pacientes que a los 20 años les quitábamos los meniscos, a los 40 años ya estaban necesitando una prótesis de rodilla por la falta de menisco. Hoy en día, las cirugías nos han permitido ver las lesiones en forma temprana, se repara el menisco o en su defecto ya existe hasta el trasplante de menisco. Ahora tenemos como si fueran refacciones de bancos de cadáveres, podemos tomar como si fueran refacciones, hay ligamentos, hay meniscos. Entonces tenemos un universo de opciones para poder hacer la reparación y que la vida de esa rodilla se aumente y tratar de llegar a la prótesis de rodilla hasta que uno llegue de los 60 años o en adelante para que la respuesta sea muchísimo mejor y la calidad de vida del paciente se aumente, porque cada día nuestra calidad de vida
la vamos aumentando y hay pacientes que ahorita los ves a los 80 años cargando bultas de cemento. Entonces tenemos que tratar de que el paciente llegue lo mejor posible a su vejez. Y me imagino, doctor, que no solamente en la cirugía ha habido un avance y una ayuda por parte de la tecnología, sino también en el tema de la rehabilitación física. Así es. Para nosotros la rehabilitación física es una parte súper importante. De hecho, en la cuestión quirúrgica, yo una vez que opero al paciente, yo creo que el 50% de la mejoría de mi paciente es que siga una rehabilitación adecuada, porque después de la rehabilitación hay que hacer una reeducación del paciente, tanto muscular, a la marcha y el fortalecimiento muscular. El fortalecimiento muscular no es tan rápido, es como cuando uno va al gimnasio. Hasta el 6º mes de estar haciendo ejercicio se le empieza uno a notar que está haciendo al gimnasio. Igual, el paciente debe ser constante en su rehabilitación para que en el trayecto de un año el paciente pueda decir definitivamente ya quedé al 100% con unas mínimas secuelas de la lesión que tuve y tengo una muy buena calidad de vida y pueda seguir haciendo su actividad deportiva como la venía haciendo antes de haberse lesionado, ¿no? Doctor, hemos platicado un poquito de ese dolor de rodilla por desgaste o por estar haciendo alguna actividad física, pero me gustaría que nos compartieras ahora ese ABC en el caso de un accidente. ¿Qué debemos de hacer si tengo alguna lesión, alguna escalera, algo donde pueda sufrir una caída, algún dolor en la rodilla? O, por ejemplo, en el automóvil, ¿no? Okay. Algún accidente de auto donde también el dolor sea o la lesión sea en la rodilla. ¿Qué hacer en caso de un accidente? Okay. Mira, es importante, cuando uno llega a lesionarse por cualquier causa, ya sea en tu auto, te caíste de una escalera como comenta, simplemente caerte de tu altura, entonces es bien importante el paciente cuando se cae, si tú no eres experto en el área, tratar de no movilizarlo, mantenerlo bajo cuidados, esperar a que llegue alguien que tenga como la experiencia en primeros auxilios para poder inmovilizarlo. Una vez inmovilizado el paciente, que sabemos que no va a sufrir un daño mayor del que ya se ocasionó con el traumatismo o con el accidente del auto, entonces, si es en el carro, por ejemplo, se espera el traslado de la ambulancia hacia el centro hospitalario. Es importante saber si tú cuentas con seguro de gastos médicos, si cuentas con seguridad social o si no cuentas con ninguno de estos medios. Es importante saberlo porque cuando llegue la ayuda, entonces te podrán trasladar al centro de atención adecuado. Si por ejemplo no cuentas con ningún gasto de seguro de gastos médicos ni con seguro social, seguramente una ambulancia, ya sea Cruz Roja, Cruz Verde, te trasladarán a uno de sus centros para la atención primaria y poderte estabilizar. Si por el contrario cuentas con seguro de gastos médicos, tú podrás escoger a tu médico de confianza o tu ortopedista que ya conoces para que le llamen por teléfono y él decida en qué hospital te va a atender de tu red médica ya previamente establecida por tu seguro de gastos médicos. Y la otra es que si tú tienes seguro en tu auto también cuenta con un seguro de gastos médicos, con una red médica de los autos. Entonces el mismo seguro va a derivarte al hospital que te va a dar la atención primaria. Entonces sí es importante uno siempre estar al tanto de que uno nunca sabe cuándo se va a accidentar y va a necesitar tener pues, este servicio de gastos médicos y saber decirle hacia dónde te van a derivar, ¿no? Porque a veces el paciente tiene seguro de gastos médicos, se lo llevan a la Cruz Verde y ese tiempo que se perdió en el traslado en que te llevan a la Cruz Verde y de ahí te vuelven a derivar a un hospital privado, es minutos importantes que se pudiera haber ganado o resuelto el problema en la atención directa en el hospital adecuado. Entonces, sí es importante que tú sepas qué tipo de seguros con el que cuentas y hacia dónde se te va a dirigir una vez teniendo un accidente de cualquier tipo. Excelente, doctor. Me gustaría que nos dieras información de contacto contigo, si queremos tener una valoración contigo o si queremos también tener una rehabilitación física en Mundo Deportivo. Sí, cómo no. Mundo Físico. Con todo gusto, sí. Mira, el centro donde yo me encuentro es un núcleo médico donde tenemos varias especialidades, entre ellas tenemos traumatología y ortopedia, que es donde me encuentro laborando desde hace 25 años. Contamos ahí con el servicio de rehabilitación para el tratamiento postoperatorio o hay lesiones deportivas o traumáticas que no requieren de cirugía, pero sí de rehabilitación. Ahí estamos también para atenderles y contamos con el servicio de imagen, que es radiografías, ultrasonidos, ahí al momento para atender la urgencia y que el paciente tenga un tratamiento integral. Nuestra ubicación, estamos ahí en Bosques de la Victoria, es en Topacio 2875, entre Cuarzo y Aguamarina.
En caso de que requiera alguna atención para lesión ortopédica o rehabilitación o simplemente necesite una imagen de rayos X, aunque vaya con su médico, con todo gusto estamos para atenderle y para servirle y tratar de ayudarle en forma integral en su lesión. Perfecto, está apareciendo también aquí el contacto del doctor José Luis Hernández Reynoso. Agradecemos mucho tu participación, muchísimas gracias por esta información que es de mucho valor para toda nuestra audiencia. Al contrario, Fernando, agradezco tu invitación y en los que les podamos servir, pues estamos ahí a sus órdenes en Mundo Físico. Excelente, muchísimas gracias al doctor, repito, José Luis Hernández Reynoso, él tiene la especialidad de traumatología y ortopedia para que ustedes lo puedan consultar con toda confianza. Mi nombre es Fernando Sea, en nombre de todos los que hicieron posible esta entrevista, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.